Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, hoy volvemos con el personaje con el que hemos estado la semana anterior, Max Horkheimer. Y este personaje hemos hablado la semana anterior de la teoría crítica. Este era hijo de un rico fabricante de tejidos, un judío, y había sido criado en la familia conservadora. Y además, este Horkheimer fue miembro destacado y director de la famosa escuela de Frankfurt. Hay muchos que no saben lo que era, pero hay otros sí que saben. En el programa anterior hablamos de lo que era la escuela de Frankfurt. Hoy analizaremos otra de las obras fundamentales de Horkheimer, la dialéctica de la Ilustración. Y tenemos a nuestro profe para que nos vaya aclarando un poco todo esto, porque algunas cosas que decimos al principio nos dejan expectantes. Así que vamos a empezar por el entorno. ¿Cuál fue el contexto histórico y filosófico en el que se desarrolló esta obra que no hemos mencionado en la semana pasada de Horkheimer? La dialéctica de la Ilustración fue una obra escrita por Max Horkheimer, pero también por un amigo y colaborador suyo, que también fue después director de la escuela de Frankfurt, que se llamaba Theodor Adorno. Fue publicada por primera vez en el año 1944, una edición además un poquito peculiar, porque eran fotocopias. Hicieron ahí una edición limitada de este libro en formato fotocopia. Y bueno, el contexto es un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial. Surge, fíjate, si se publica en 1944, en pleno auge del nazismo, y los autores estaban preocupados por la crisis de la civilización occidental y la forma en que la razón y la tecnología habían sido utilizados para justificar atrocidades. Se embarca en la tradición filosófica de la Ilustración, pero cuestiona los fundamentos mismos de la propia Ilustración. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta dialéctica de la Ilustración, digamos que empujada por este entorno inquietante de la preguerra? El contexto, como dices, es un contexto bastante difícil que Horkheimer y Adorno van a entender que es de alguna forma resultado de algo muy anterior, de algo muy previo que había sido la Ilustración. En el prólogo de esta obra dicen lo siguiente los autores, dice: lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender el por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, que es en realidad lo que se esperaba de la Ilustración, por qué en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano se hunde en un nuevo género de barbarie, que es lo que estaban viviendo ellos, el nazismo y por otro lado también el desarrollo de un comunismo estalinista muy radical. Entonces el objetivo principal de la obra fue analizar de una forma crítica, con esta teoría de la que hablamos en el programa anterior, la teoría crítica, analizar críticamente la relación que existe entre la razón ilustrada y la opresión en la sociedad moderna, en la sociedad en la que ellos estaban viviendo. Horkheimer y Adorno buscaban comprender cómo la Ilustración, que inicialmente prometía la emancipación humana a través de la razón, se había convertido en una fuente de dominación y alienación. Su interés no era acabar con la Ilustración,
Esto es importante tenerlo en cuenta. Aunque critican la Ilustración, ellos son ilustrados. Su interés no es destruir la Ilustración, sino, como dicen ellos mismos, salvar la Ilustración, tomando conciencia de la propia condición que se da en el seno mismo de la racionalidad ilustrada. Esto es, que dentro de la propia Ilustración hay una dialéctica, hay una negación, hay una contradicción, pues que hace que la razón y que esa razón que se presentaba como salvadora haya fracasado. Bueno, entonces es necesario que volvamos un poquito atrás para los que escuchan el programa y recordemos, vamos, en lo fundamental que era o que fue la Ilustración. Pues, si me permites, voy a usar una obra de Kant, de la que hemos hablado en alguno de los programas por ahí de pasada, que lleva precisamente por título ¿Qué es la Ilustración? Porque en Kant, de alguna forma, culmina todo el proceso de la filosofía moderna que va a dar lugar a la Ilustración. Y dice Kant lo siguiente en ese prólogo. Dice, la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él, es decir, el propio ser humano, es el culpable. Minoría de edad es la incapacidad de servirse de su entendimiento sin la dirección de otro. Es decir, que necesitas la ayuda de otro para poder dirigir tu vida. Que no eres, como decía Kant, autónomo, sino heterónomo. Uno es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino de decisión y valor para servirse de él sin la dirección de otro. Sapere aude, dice Kant. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He ahí la divisa de la Ilustración. Bueno, entonces, por parte de Horkheimer y su amigo Adorno, ¿modificaron de alguna manera esta definición o aportaron otra nueva o la desarrollaron la que había de Kant? Bueno, ellos están de acuerdo con esta definición kantiana, porque en realidad lo que Kant está es, yo creo que expresando con unas palabras muy certeras lo que los hombres de la Ilustración, lo que los hombres del siglo XVIII podían estar pensando. Es decir, ya no podemos vivir en la oscuridad de las tinieblas del mundo medieval y del mundo antiguo, sino que ahora pues está la luz de la razón que nos va a iluminar el camino. Entonces, estos autores, Horkheimer y Adorno, definen la Ilustración como un movimiento intelectual que lo que buscaba era la emancipación humana a través de la razón, como hemos leído que dice Kant, y hay otros muchos también en esa línea, ¿no? Es decir, la superación de la superstición y la liberación de la ignorancia. Si me permites, leo el capítulo primero, porque ellos lo dicen muy clarito. Dice, la Ilustración nace bajo el signo del dominio. Su objetivo fue desde un principio liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Es decir, el miedo que había producido pues toda la oscuridad, las tinieblas, el misterio de la naturaleza y del mundo, tal y como había sido vivido, sobre todo en la Edad Media, según ellos, ¿no? Entonces, este era el objetivo de la Ilustración, y su programa, el programa de la Ilustración, era el desencantamiento del mundo. O sea, quitar del mundo los fantasmas, las fuerzas sobrenaturales, etcétera, ¿no? El desencantamiento del mundo para someter el mundo a su dominio. La Ilustración disuelve los mitos e introniza el saber de la ciencia, que no aspira ya a la felicidad del conocimiento, a la verdad, sino a la explotación y al dominio sobre la naturaleza desencantada. Es decir, una naturaleza a la que se le ha quitado la magia, por decirlo de una manera sencilla, el mito. Bueno, esto evidentemente tiene que ver con información, o sea, enteraros bien de las cosas, enteraros bien de lo que hay, que hasta ahora no sabíais, erais unos ignorantes. Entiendo yo que la cosa iba bastante por ahí, pero eso es. Al llegar hasta ahí nos encontramos con algo interesante, y es que a partir de eso, si se razona, se elabora un criterio, digo yo, que será la idea, o se intenta profundizar, entonces, ¿qué papel jugaba en el mundo de la Ilustración este profundizar en el nuevo conocimiento? En principio era esto, lo que estás señalando, era iluminar a los hombres, que es como que no sabéis, hasta ahora habéis estado en oscuridad. Pero claro, lo que van a decir, a mi modo de ver, con mucho acierto, Horkheimer y Adorno es, bueno, pero esto que en teoría se enfrentaba al mito, esta Ilustración que pretendía disipar las tinieblas, de alguna manera también ella misma
tiene sus mitos y tiene también sus tinieblas. Entonces, por un lado, la Ilustración quería desentrañar los mitos, pero al mismo tiempo Horkheimer y Adorno van a decir, pero está creando sus propios mitos. ¿Qué papel desempeñaba la Ilustración según estos autores? Pues un papel central era que era una herramienta liberadora que podía ayudar a la humanidad a superar la opresión, la ignorancia, la superstición. La Ilustración, en el más amplio sentido, dicen ellos, del pensamiento es un desarrollo continuo del progreso. Ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores, es decir, en dominadores del mundo que antes era enemigo, el mundo de la naturaleza. Ahora con la ciencia, con la técnica lo vamos a dominar. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. Es decir, esta es la contradicción. Este pensamiento que quería ser tan liberador, que quería ser tan ilustrado, que quería disipar tanto las tinieblas, de repente nos ha conducido a un mundo, recordemos otra vez la fecha en la que se escribe, 1944, un mundo que está cargado de barbarie, un mundo que está lleno de tinieblas. Vamos a ver los campos de concentración, vamos a ver atrocidades que se van a cometer precisamente en uno de los países más ilustrados del mundo. Es que Kant era alemán y en Alemania se está viviendo el nazismo. Entonces termina esta cita que estaba haciendo de la dialéctica de la Ilustración diciendo: el programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mundos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Pero este mismo movimiento ilustrado ha caído de nuevo precisamente en la oscuridad, en el sinsentido y en la deshumanización. Esto es, si me permites, una cita bíblica, lo digo brevemente. En Proverbios, Horkheimer como judío podía haber leído esto, ¿no? Hay caminos, como era el camino de la Ilustración, hay caminos que parecen derechos a los ojos de los hombres, pero al final conducen al nazismo. Me lo dice así, bueno, pero al final son caminos de muerte. Pero para el caso del que estamos hablando, yo creo que encaja bastante bien. Nos parecía correcta la Ilustración, pero al final nos ha conducido a un desastre. Ahí hay una cuestión que evidentemente estaba en el fondo de la idea de la Ilustración, pero que de alguna manera ellos no valoraran anteriormente adecuadamente, porque es que pasaron de ser esclavos, de ser ignorantes, de vivir en la oscuridad, a tener conocimiento y a ser señores de su destino. Resulta que hay algo que creo yo que ellos no valoraron suficientemente, y es que dentro de nosotros hay una terrible inclinación al mal. Cuando somos señores de nuestro destino, no creemos eso, tenemos tendencia a inclinarnos hacia el mal. Yo no sé si eso tiene algo que ver con el origen de esta contradicción de la que estamos hablando. Algo bueno se transforma en algo no malo, sino peor. ¿Cuál es el problema? Claro, fíjate que ellos, aunque están criticando a la Ilustración, ellos son ilustrados. Es decir, que ellos todavía siguen insistiendo en la idea de que es precisamente a través de la Ilustración que la Ilustración puede superarse a sí misma, puede superar sus contradicciones, pero el caso es que se encuentran en un momento tremendamente negativo. La realidad es que ese no tener en cuenta la constitución que tú me estás diciendo de alguna forma bíblica, antropológica, del pecado humano, está ahí. O sea, el hombre, pensaba Rousseau, otro personaje de la Ilustración, es bueno por naturaleza. Entonces, mientras pensemos que la razón es la que nos puede salvar, pues yo creo que seguiremos en el camino de la Ilustración. Pero ellos están viviendo precisamente en el momento histórico en el que viven, en la mitad del siglo XX, están viviendo una profunda contradicción. Permíteme un momentito que lea, porque me parece que lo hace muy bien. Juan José Sánchez es el que hace la introducción a una de las ediciones, la edición de la editorial Trota, de este libro, y él dice lo siguiente, lo resume muy bien. Dice: en el inicio de la dialéctica de la Ilustración, como en el origen de la teoría crítica, hay una experiencia histórica dolorosa, dramática para Horkheimer y Adorno, que es la siguiente. La humanidad, recuerda, escriben en 1944, no solo no ha avanzado hacia el reino de la libertad, hacia la plenitud de la Ilustración, sino que más bien retrocede y se hunde en un nuevo género de barbarie. Es decir, ellos están viviendo la dialéctica. Dialéctica significa dos caminos. Uno era la afirmación de la razón, y otro es la negación. Ellos están viviendo
ahora en el camino de la negación. Ellos están viendo las contradicciones a las que ha llegado precisamente ese pensamiento ilustrado que quería ser liberador de mitos, salvador del hombre. Y entonces lo que dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde ha fallado la Ilustración? Y su interés es descubrir dónde está esa pieza que no funciona dentro de la máquina. Entonces hacen un análisis muy interesante, desde luego, de la Ilustración y de a dónde nos ha llevado la Ilustración y cuál ha sido el camino recorrido por este mundo que ha querido vivir, pues eso, liberándose por la razón humana con la autonomía y con la superación de todo tipo de supersticiones y mitos. Entonces, en realidad, ¿cuál es el factor al que ellos acusan de ese cambio tan indeseado y tan trágico? Lo que ellos dicen es que hay que entender este proceso contradictorio. Vamos a ver, la explicación que ellos dan para explicar el problema, dónde ha surgido el problema, es una explicación histórica. Dice, vamos a analizar esto. Entonces ahí hay varios puntos que son muy interesantes. El primero yo diría que es, a ver, el pensamiento antiguo se basaba en la mitología, pero dicen ellos, es que esta mitología del pensamiento antiguo, de alguna forma, también ya era ilustrada. ¿Por qué? Porque los mitos que querían explicar el mundo y al final lo que había detrás de los mitos también era ese afán de dominación, ese afán de explotación. Y luego, por otro lado, dicen, es que la Ilustración al final se ha convertido también en un mito. ¿Cómo lo explican ellos desde este análisis histórico? Bueno, pues en la Ilustración, que abarcó el siglo XVIII, la razón se consideraba una herramienta para liberar a la humanidad de la ignorancia, la superstición y la opresión, algo que a ellos también les importa mucho, el aspecto político de toda esta historia, práctico y social, ¿no? Los filósofos ilustrados promovían la idea de que la razón podría llevar a un mundo mejor basado en la libertad, la igualdad y la justicia. Y podemos recordar el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, todo esto va a ser muy bonito y va a ser un triunfo tremendo porque va a triunfar la razón. Pero a medida que la Ilustración avanzaba y la sociedad moderna se desarrollaba, la razón se convertía cada vez más en una herramienta pragmática y utilitaria, lo que denominaron ellos la razón instrumental. En esta etapa la razón ya no se veía como una fuerza emancipadora y esperanzadora, sino como un medio para alcanzar fines específicos y utilitarios, es decir, producción, consumo, desarrollo económico. Entonces siguió el proceso y la razón instrumental se convirtió en la lógica dominante en la sociedad moderna, especialmente en la era industrial y tecnológica. La ciencia y la tecnología se utilizaban para maximizar la eficiencia y para controlar la naturaleza. Pero ojo, también es muy importante, para controlar a la sociedad, porque además del conocimiento científico y tecnológico del mundo exterior, también se han desarrollado técnicas, y ahí estaba la naciente psicología, el conductismo y todo esto, que han servido para manipular también la sociedad. Este enfoque en la eficiencia y en el cálculo instrumental lo que hizo es conducir a una estandarización, hacer de todos los individuos iguales. Todos tienen que consumir, piensen poco, ustedes consuman, ustedes entren por el aro. Entonces la homogeneización y alineación en la cultura y en las relaciones humanas es precisamente lo que todo este proceso, que originariamente era de liberación, terminó creando y terminó originando. La razón ha triunfado sobre el hombre, sobre la vida y sobre la dignidad. Entonces, estas consideraciones que progresivamente vamos escuchando, nos vas presentando, nos llevan a una concepción bastante, yo diría que muy pesimista del mundo en el que vivimos. ¿Qué podríamos decir respecto a esto? Porque de verdad es una concepción pesimista. Es como, oye, aquí tienes una herramienta fenomenal que va a segar toda la hierba del prado y en vez de usarla para segar la hierba del prado siempre, la usa para defenderse o para atacar o para romper las ventanas. Bueno, es una cosa tremenda. Esto es la parte negativa que ellos ven. A mí el pensamiento de Adorno y de Horkheimer y la Escuela de Frankfurt, yo veo que hay una parte que yo creo que es importante, que es una parte positiva, ¿vale? Que yo valoraría, que a mí me gusta, vamos, no sé si a los demás tienen que gustar, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, la Escuela de Frankfurt nos invita a pensar las contradicciones que hay en el mundo en el que estamos viviendo. Que hablamos mucho de libertad,
pero en realidad podemos elegir muchos productos en el supermercado, muchas marcas, pero todas son iguales. O sea, al final lo que tienes es que comprar el producto. La marca ya es lo mismo. Entonces, ese aspecto de poder criticar y de pensar y analizar la sociedad en la que vivimos, a mí me parece que es interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, cuando uno no tiene esperanza, esto nos conduce a una concepción muy pesimista. Es que, ¿cuál es la solución? Porque la solución no es decirle a la sociedad o al que esté manejando esta máquina, es decirle, oiga, deje usted de hacer publicidad para vender productos, deje usted de manipular los medios de comunicación, o sea, los partidos políticos, el poder, todo el sistema de producción capitalista y el sistema también, hoy día el sistema comunista también está entrando por estas vías, no lo podemos parar. Y esta es una cuestión que la dialéctica de la Ilustración plantea, y especialmente de los dos, Horkheimer y Adorno. Yo creo que Horkheimer personalmente todavía era más pesimista respecto a las posibilidades de salvación. Claro, entonces el hombre como vive, pues vive en un estado que vale, tiene el pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que va a conseguir sacarnos de este embolado, yo creo que no. Entonces, seguramente, yo pienso ahora a esta altura del programa de hoy, yo pienso que habrá algún escuchante o más de uno que dirá, oye, vosotros habéis titulado el programa Los grandes pensadores y Dios. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? ¿Qué hacemos con Dios en todo esto? ¿Tiene algo Dios que decir con respecto a este dilema y a esta discusión? Pues mira, en el programa pasado veíamos que Horkheimer, que era una persona, como citabas tú también hoy, que tiene un contexto religioso judío, que él siempre fue muy respetuoso con su tradición judía, pero es una persona que no tiene fe, es decir, él no es una persona, no es una persona creyente, aunque valora del judaísmo desde el punto de vista cultural muchas cosas, pero no tiene esa dimensión de la fe. Y yo creo, si me permites, yo creo que es que precisamente aquí está uno de los problemas, y es el vivir sin esperanza o el poner la esperanza en algo demasiado humano, demasiado limitado como para poder ser lo suficientemente sólido. Fíjate, el contraste, a mi modo de ver, en un judío que se llamaba Jesús de Nazaret. Jesús dice una cosa muy bonita. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Es decir, ¿qué es lo que está buscando el ser humano en este mundo desesperado, en este mundo ilustrado, en este mundo dominado por las máquinas, por el consumo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es la paz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la paz no podemos encontrarla en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, de una manera, perdóname la palabra, inmanente, es decir, por su propia dialéctica, por su propio desarrollo, por su propia tendencia que hemos visto que es ilustrada, ha querido vivir de espaldas a Dios. Entonces, ese mundo le ha conducido a donde está. Y la cuestión es, ¿no nos habremos dejado en el camino precisamente la trascendencia? La Ilustración, además de ese afán de dominación, ¿no habrá dejado en el camino también la trascendencia? Y este fue también el problema del jardín del Edén. Y seréis como Dios o como dioses, conociendo lo bueno y lo malo. Y esta idea de ser como Dios, de ser autosuficiente y de ser autónomo, nos impide y nos cierra la puerta precisamente a la trascendencia. O sea que aquí Dios juega un papel, es cierto, pero un papel para ellos yo creo que un tanto negativo, porque no lo tienen. Pero esa es la esperanza que otros sí podemos no solamente proclamar, sino también testificar, como mire, es que yo realmente tengo esta paz o puedo experimentar esta paz porque no me miro hacia adentro y no miro solamente hacia abajo, sino que también puedo mirar hacia arriba. Es interesante que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos de ahora, este tan mentado siglo XXI, que es como si fuera, como si está siendo el siglo de las grandes conquistas, acaba de descubrirse algo que hasta ahora se intuía, pero resulta que ahora se puede ver cómo se mueve un electrón en el ámbito del átomo, cómo se mueve un electrón. Se ha podido ver, bueno, se ha podido percibir un poco, pero hasta ahora se veía borroso. Bueno, sin embargo, yo no he escuchado a nadie todavía decir, oye, tú fíjate, el átomo que es tan pequeñísimo y nosotros estamos hechos de átomos, pues resulta que tiene movimiento, tiene energía. ¿Qué puso ahí esa energía? ¿Quién mueve esa energía? ¿Quién la mantiene? Porque es lo mismo pasa en el conjunto de todo el universo. La energía está por todas partes. Y el movimiento, bueno, y el orden.
¿Quién ha puesto todo eso? ¿Quién lo ha hecho? En nuestra Europa del siglo XXI, si hay algo clarísimo en los últimos quizá 20 años o quizá algo más, bueno, este siglo, es que hemos dicho, Dios no, Dios fuera. No queremos saber nada de Dios. Eso es una idea religiosa, pero nosotros no somos religiosos, somos gente de hoy, gente culta, gente científica y fuera Dios. Esto creo que es lo que nos está haciendo perder la buena perspectiva, porque nadie dice, ahí está lo esencial y lo demás tiene que construirse en torno a él. Ortega y Gasset, hablando de la época en la que estaba él viviendo, que era también el siglo XX, una época muy cercana a estos señores, dice que es que el hombre del mundo actual es como un niño mimado. O sea, nosotros queremos las ventajas del progreso y las ventajas de la ciencia, que es lo que están denunciando también Horkheimer y Adorno. ¿Nosotros qué queremos de la ciencia y de la razón? Queremos la lavadora, queremos una casa cómoda, queremos un coche estupendo. ¿Y qué es lo que no queremos? Y por eso dice Ortega y Gasset, a mi modo de ver de una manera genial, somos niños mimados. No queremos saber lo que eso cuesta. Entonces, nosotros miramos a la ciencia desde el punto de vista de la utilidad que nos puede proporcionar ofreciendo resultados tecnológicos. Pero se nos olvida que es que la ciencia hunde sus raíces en la filosofía. Y dice Ortega, es que sin filosofía no podría haber ni hubiera habido ciencia. Es decir, hay que plantearse el porqué de las cosas. Y hasta aquí también yo creo que esta escuela de Frankfurt y la teoría crítica nos ayudan. Oiga, por favor, utilice usted la cabeza, sea usted un poco crítico. Pero Ortega incluso podría ir un poco más allá. Es que al final la filosofía viene de preguntarnos el porqué último de las cosas, lo que tú me decías. O sea, ¿quién mueve el electrón? No me digas solamente cómo puedo hacer una pila que ocupe menos espacio, sino yo quiero saber por qué los electrones se mueven, cuál es la causa última, como decía Heidegger, por la que existe el universo, por qué es el universo y no la nada. Y claro, si el hombre no mira y no se cuestiona las cosas, no va a poder ser feliz, no va a poder encontrar esa paz, no va a poder encontrar esa plenitud. ¿Por qué? Pues porque esa pregunta del porqué de las cosas no es una pregunta que venga de fuera, es una pregunta que le sale de su propio corazón. Querer vivir de espaldas a esa pregunta, al mito, a la magia, a lo profundo, a lo misterioso, es querer negar la propia naturaleza. Y de esa forma yo creo que no podemos ni ser felices ni ser plenos, sino que tendremos una sociedad que estoy de acuerdo que la dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno lo describe muy bien. Una sociedad de opresión y una sociedad de manipulación, sobre todo sobre el pensamiento y el espíritu humanos. Bueno, déjanos un título para que sirva para profundizar un poco en estos debates tan interesantes de esta gente. Bueno, pues yo leería un poquito de una obra filosófica. De esta obra de dialéctica de la Ilustración, el prólogo que escriben los autores, pero también yo diría el capítulo primero, porque es muy interesante esa especie de bisturí que meten estos hombres por la Ilustración para decir, oiga, es que la Ilustración también tenía sus propios mitos y sus propias suposiciones, e incluso, a lo mejor esto no lo dicen ellos, esto ya es una explicación, incluso sus propias supersticiones, suposiciones, y yo añadiría, e incluso supersticiones. Bueno, pues decimos que llegamos al final hoy de una manera, digamos, drástica, porque estamos en el tiempo fenomenal porque así después hay poco que recortar para que no nos salgamos del tiempo que nos dan en las emisoras y en el podcast. Así que por lo tanto, Javier, un día más, pues gracias por ceñirte al reloj, que eso es una maravilla, que es enemigo tuyo y enemigo mío, eso no cabe duda. Es que es tecnología, hombre. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, nos quedamos siempre muchas cosas en el tintero, pero es un placer poder hablar contigo. Un abrazo. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.